tierra todavía lejana del Perú profundo. Después, el tema de la separación de los poderes, el Senado y los diputados, hay una percepción que es más fuerte que la realidad, que el Senado es superior, que es más fuerte, que es dominante. Entonces es complicado porque pareciera, salvo la propuesta de ahora de acá, de separar los poderes con cuestiones muy puntuales, que es lo que le corresponde a cada uno, y que el Tribunal Constitucional también entienda cuál es su labor, y que tampoco todo puede ir al Tribunal Constitucional como si fuera el recojo de basura de todos los problemas que tiene cada uno de nosotros. Es la verdad. Lo otro es el tema de la representación, ¿no? O sea, el Senado debe ser, para mí, elegido a nivel nacional. Creo que debe ser elegido a nivel nacional, porque si un parlamento andino, en lo personal yo no creo que debe seguir existiendo, sino que debe salir de la Cámara de Senados y Diputados, sus representantes, porque son situaciones coyunturales, es a lo mejor por opinión, pero no tendría razón de ser. Pero el Senado es el senador de toda la República, el diputado es de la actividad más diaria. Lo otro es el tema, yo sí soy una persona que apoyo y defiendo a muerte el voto preferencial, por el principio en sí. Yo he estado en el puesto 20, en el puesto 11 y en el puesto 6, pero creo que todos los que van a una lista, y pongo el ejemplo de Lima, 36 congresistas, 30 congresistas de Lima, si se propone una lista cerrada y bloqueada, ¿cuántos salen por Lima de un partido? ¿6? ¿8? ¿Y los demás qué pasa con ellos? Que tienen el mismo derecho, absolutamente el mismo derecho. Acá estuvo Alberto Borea defendiendo al señor Kuczynski, y él sacó un artículo en Caretas, en la página derecha, 2 columnas, me acuerdo perfectamente, y él decía abiertamente en su artículo, yo lo reté que lo explicara, a que lo dijera, que todos los que entramos al Congreso tenemos deudas con los que nos puso acá. Yo quisiera que alguien me demuestre a mí que tengo una deuda con alguien o un tercero. Yo no hago nada que yo no controle. Entonces, ¿cuáles son esas deudas que él atribuye? Cuando lamentablemente hoy día lo hemos visto en una grabación fomentando el jale de congresistas y facilitando el encuentro con ministros y dándole el teléfono. Esas son las vergüenzas que tenemos de una casa que se llama la Casa de la Constitución. Entonces acá tenemos el temor de hablar las cosas. Este libro de la historia de las independencias es muy claro, es interesante, y si uno agarra con el otro libro y empata la historia del poder, es realmente para ayudar a la historia de la República nuestra, ¿no? Y por 2 cosas finales, ¿no? El tema de la inmunidad, ¿qué cosa debe abarcar la inmunidad? La inmunidad no puede ser todo y per se. La inmunidad tiene que ser una cosa, porque yo estoy de acuerdo que una persona que tiene antecedentes no puede entrar al Congreso. Una persona que no le paga pensiones a sus hijos, aunque esté separado, debe ser expectorado inmediatamente sin pasar por ética. Yo soy mucho más drástica en eso. Y creo que la selección debe ser mucho más puntual en ese sentido. Entonces, el tema de inmunidad, ¿qué es lo que debe abarcar? Las acciones propias del Congreso. Pero no que alguien que entre con antecedentes tenga que ser protegido por la inmunidad. Eso no es la inmunidad. Es una prostitución de la inmunidad, porque abarca todo y no es así. Y después el tema de la lista cerrada y bloqueada, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ¿qué cosas son las elecciones? ¿Qué cosa es ir a votar? Es ir a elegir. Al 7, al 21, al 30, al 40, ir a elegir. Y lo que hay en todo caso es una elección interna en los partidos, pero bien manejada, porque todo el mundo se pasea a la OMP. Yo estoy parte de las elecciones internas de partidos y se pasean a la OMP. Pero todos tienen el derecho, y no puede ser privilegiada, como se propuso acá, una lista cerrada, bloqueada, y que el 20% de esa lista bloqueada y cerrada sea puesta por dedo por la dirigencia. Hoy día no salió ninguno de ellos electo, porque no se puede bloquear la democracia de esa manera. Y lo último es el tema de, ya lo planteé, el tema de la elección del Senado, si es a nivel nacional o no. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, senador. Gracias, congresista Alcorda. La congresista Vilcatoma le pidió una interrupción. Congresista Vilcatoma está en una interrupción. Muchas gracias, señora congresista Alcorta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doctor Bernales, por esta exposición tan importante. El Tribunal Constitucional, es verdad, está usurpando la función del Poder Legislativo en determinadas decisiones, que no solamente inobservan aquellas disposiciones tributarias que en algunos casos traen como consecuencia que el Estado deje de cobrar algunos tributos o tenga que devolver sumas millonarias. Quien le habla ha interpuesto una denuncia constitucional contra los integrantes del Tribunal Constitucional por este hecho, al considerar que esta es una usurpación. Un Tribunal Constitucional que
lejos de hacer una interpretación y salvaguardar, ¿no?, la defensa de los derechos del ciudadano desde el punto de vista constitucional, lamentablemente está haciendo el papel de una tercera instancia extraordinaria, generando impunidad. Nosotros en este caso saludamos este debate para que de una vez se zanje, ¿no?, aquellas prerrogativas que se está asumiendo desde el Tribunal Constitucional, prácticamente usurpando la función del Poder Legislativo. Un Tribunal Constitucional que lamentablemente está dejando de cumplir sus funciones. Hay casi 10.000 casos estancados sin ser tramitados. Sus integrantes viajan por el mundo para dictar cátedras, haciendo uso de permisos con licencias con goce de haber, viajando con los viáticos totalmente cancelados a su favor, mientras esta carga se encuentra totalmente estancada. Incluso se ha creado la figura de la firma electrónica, y estos magistrados, desde cualquier lugar del mundo, pueden enviarnos su firma electrónica, que vale aunque se encuentren de licencia, vale aunque estén dictando un curso en cualquier otro lugar del mundo. Y hemos visto que el Tribunal Constitucional ha aprendido muy bien a blindarse. Aquellas irregularidades que dan lugar a la destitución de los magistrados hoy en día se están negociando entre ellos mismos para que uno falte, el otro se enferme, el otro se interne y no puedan expulsar a sus miembros de dentro de esta institución. Lamentablemente, en este momento estamos viendo una serie de cuestionamientos respecto a sus decisiones. Esta última decisión que ha generado la libertad del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, prácticamente haciendo el papel ya del fuero jurisdiccional, creando un precedente nefasto para todas las organizaciones criminales cuyos integrantes hoy están con prisiones preventivas. Consideramos, señora Presidenta, que este debe ser el momento oportuno para zanjar, para delimitar, observando la Constitución, cuál es la labor del Tribunal Constitucional y establecer también cuáles son sus medidas de control y cuáles son sus medidas de sus procedimientos disciplinarios para que ellos mismos en primera instancia puedan autorregularse. Existen en este momento tramitándose procesos en los cuales se van a devolver millones de soles a empresas mineras que afectan instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la UEFA, y que están inobservando normas tributarias, ¿no?, que no deberían ser dejadas de tener en cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Para terminar, Sí, congresista Alcorta. Sí, es verdad, lo que hay es una competencia a muerte de la primacía entre el Tribunal Constitucional, a la que llega todo el día de hoy, todo tipo de casos llegan al Tribunal, ha perdido su esencia, su naturaleza, su razón de ser, recibiendo de todo, por eso que hay los 10.000 expedientes que hay metidos ahí. Después, el tema de la democracia, que la democracia somos todos, desde el Poder Judicial, de la Fiscalía, somos el Congreso, el Ejecutivo, la prensa. La prensa también es parte de la democracia. Y yo no creo que la prensa se vea amenazada el día de hoy porque el Ejecutivo le va a reducir una parte importante del presupuesto. Eso no tiene nada que ver con contar la verdad, con no distorsionarla, con no inventarla, con no inventar, con no mentir. La libertad de expresión no está amenazada. Lo que puede estar amenazada es la caja, pero no la libertad de expresión. Y entonces, tampoco los extremos, ¿no? Y lo otro es, yo coincido con el tema del tribunal y el caso del juez Carhuancho. Me parece una barbaridad lo que han hecho con él de sacarlo. Y encima estar amenazada. O sea, y esa es la corrupción que vemos todos los días. La corrupción acá se centra, porque acá está Lima, sigue siendo el señor de la Unión y casi el Palais Concert, el Consejo de la República. Pero no vemos la corrupción. Ahora es Ripley, ¿verdad? Y ahora ya ni siquiera vemos, nadie se acuerda de lo que es la provincia. Y lamentablemente en las provincias, en las llamadas regiones, que porque es una pésima descentralización, la corrupción y el robo es un asalto el día de hoy. El gobernador regional de Tumbes vendió territorio de la frontera, incluyendo el Hito. El alcalde de Chiclayo, la plata en los calzoncillos de sus cajones, como lo hemos visto en la televisión. El del Cusco preso, casi todos presos. Para la reconstrucción he tenido que nombrar un ejecutivo, un gerente, porque ni los consejeros se han liberado de esto. Entonces todo está puesto acá en el centro de Lima, porque para eso sí somos centralistas, para eso sí es Lima, pero para ir más allá y ir más allá, no. Gracias. Senador Bernales, por favor. Muy brevemente también, mire, en su primera intervención en el tema del olvido de la Amazonía, esa es una nefasta herencia histórica, que no comenzó con la República, comenzó con el antisuyo. Los incas no pudieron entrar, se negaron a entrar a hacer el descubrimiento y la incorporación de toda esa región inmensa y riquísima a favor del imperio que estaban constituyendo.
la colonia intentó hacerlo, pero los primeros viajes con Gonzalo Pizarro fueron un fracaso y los únicos que entraron fueron las misiones jesuitas. Y lo poco que se conoció durante la República en la zona de la Amazonía eran las informaciones que venían de las misiones jesuitas. Es por eso que en realidad, es triste decirlo, pero la mayor parte del territorio que el Perú ha perdido no fue en la guerra con Chile, fue la impotencia y el abandono del Estado peruano para el avance de los bandeirantes por el lado del Brasil y los más de 100.000 kilómetros cuadrados que se le regaló a Colombia entre el Putumayo y el Caquetá. Eso es una cosa realmente vergonzosa y terrible que pone de manifiesto cómo el Estado peruano, desde sus antecedentes, nunca tuvo presencia en la Amazonía. Claro, González Prada lo dijo, pero González Prada, que es el gran pensador político del Perú, es casi un olvidado. Y no olvidemos que sus obras estuvieron vetadas durante muchos años por el gobierno de Benavides y por el gobierno de Odría, etcétera, etcétera, etcétera. Como estuvo vedado y prohibido también los libros de Mariátegui y el propio libro de Ayala Torre, que recién se conocieron en 1956, es decir, casi 30 años después de que se hubieran publicado. Bueno, pero me estoy alejando del tema. Yo sí creo que realmente hay un olvido tremendo con la Amazonía que no se resuelve solo con leyes. Porque los gobiernos regionales, como usted lo ha recordado, son gobiernos a los cuales se le ha dado tal vez mucho en la ley, pero poco en la implementación. Hay universidades en todas esas zonas, universidades que no sirven en su mayor parte. ¿Cómo se le puede dar recursos económicos y financieros a zonas donde no hay recursos humanos calificados? Claro que está sucediendo. Y entonces quien está en la cabeza, hay ocho gobiernos presidentes regionales que están perseguidos por robo, por corrupción. Y esa corrupción se hace en compañía de gente improvisada que está abajo. Entonces, yo no hablo de mano dura, hablo de trabajar con algo que hoy en día es el punto de partida de toda la modernidad, que es el conocimiento. Si no hay conocimiento ya podemos dar leyes sabias, pero faltará la capacidad de implementarlas. Y lo peor de todo en esto, y lo digo con toda claridad recordando la mención que he hecho, que no solamente no se acuerdan del Senado, sino no se acuerdan de nada. Yo lamentablemente debo decirlo y lo digo con dolor de peruano y con dolor ideológico. La juventud de hoy es consumista. Lo que quiere es ropa fina, lo que quiere es carro propio, no quiere saber nada con la política. Renuncia a la política totalmente. Y eso es un grave costo que tenemos, porque entonces no hay cómo formarlos, porque tienen una actitud de rechazo a lo que es la política. Y te dicen claramente, yo político jamás me das con la política. Entonces, ese es un problema gravísimo que tenemos y que yo con toda sinceridad me hace pensar en la necesidad de recuperar los valores de la familia. A mí, como a todos ustedes, me formaron en la familia, ¿no? Yo aprendí a respetar a las personas humanas en la familia y vivía en un barrio pobre, vivía en los barrios altos. Pero mi padre me mandó y mi madre me mandaron a una escuela donde yo aprendí las primeras letras de párvulos con todos los muchachos del barrio, que eran pobres. Mi familia no era pobre, tenía una casona en barrios altos. Pero los hijos de las empleadas eran mis amigos y yo aprendí a respetarlos y ellos tenían un sentido de la comunicación y de la vida distinto que ahora no se tiene. Se ha perdido realmente, ¿no? Hay hijos que abandonan a sus padres porque ya están viejos, ¿no? Entonces es evidente que son cosas que deben trabajarse muy profundamente, trabajar por el ser humano. No podemos pensar en gobiernos regionales solamente en ley, sino en capacitación, en educación, en salud, en educación cívica, en servicios sociales, una visión integral de lo que es la región. Eso un poco para dar una respuesta a los planteamientos que usted ha hecho. Y la última cuestión es sobre el Tribunal Constitucional. Hay un principio político que es fundamental. En política no existen espacios vacíos. Y si tú dejas un espacio vacío, habrá quien lo llene. Y si lo ha llenado el Tribunal Constitucional o lo ha llenado la prensa, es porque alguien los abandonó. Y yo creo que ustedes tienen que preguntarse si ese abandono no ha comenzado aquí en el Congreso. Si no en todo, en parte. Si no en todo, en parte.
¿no? Porque realmente hay que recuperar la capacidad de iniciativa. No es posible que las investigaciones comiencen cada vez que hay una denuncia periodística. El Congreso debería tener sus propios recursos, aunque cuesten, ¿no? Conectado al sistema de comisarías, conectado al sistema de fiscalías, de informaciones estadísticas, y tener capacidad de procesar información propia, incluyendo servicios de inteligencia que le permita detectar dónde está la comisión del delito. Pero si es la prensa quien dice mataron a tal o cual, ¿no? El Congreso va de segundón, y eso está mal. Como está mal que el Congreso no asuma la capacidad de interpretar la Constitución, y ese terreno que ha abandonado lo ha ocupado el Tribunal Constitucional, evidentemente. Entonces, los espacios vacíos son el principal peligro para el desarrollo de una institucionalidad democrática. Gracias. Gracias, doctor Bernales. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio quiero saludar la presencia del doctor senador Enrique Bernales Ballesteros. Yo tuve la suerte en 1992, en el autogolpe del 5 de abril, que él era senador, y yo tuve la suerte de ser diputado. Entonces tenemos una larga conocencia política. Y yo quería empezar señalando, si no en un tema político colateral, cuando se dio el autogolpe de 1992, se criticó dos cosas, entre otras, al funcionamiento del Congreso. En primer lugar, se decía de que había un dispendio de recursos, ¿no? Incluso se dijo, digamos, de que era una exageración que hubiera 820 trabajadores cuando el número de congresistas era 240. Ahora son 130 congresistas, y creo que pasa de más de 3.000, 3.500 el número de trabajadores. La otra crítica que se hacía era que era muy lenta y burocrático el funcionamiento del Congreso, porque había dos cámaras y había que agilizar los trámites, y se prefirió una sola cámara. Ese es el segundo punto. El tercero, yo creo y concuerdo con el senador Bernales Ballesteros de que los partidos políticos tienen que ser renovados y modernizados. También parte de la herencia del autogolpe del 92 es esta suerte de debilitamiento de todo colectivo, incluidos los partidos. Ahora la política es una inversión, la cual hay que recuperar, y no es una vocación de servicio. Se prima el número de firmas al funcionamiento concreto de los partidos, ¿no? Entonces yo soy de la idea y le pregunto cómo debía ser la inscripción de los nuevos partidos, si por el número de firmas o por el cumplimiento de sus reglamentos y estatutos, y que sigan ahí. Y finalmente, el tema de la corrupción que han tocado. La corrupción no solo es en las regiones y municipios, no solo es en las provincias y distritos, es en el país. Los últimos presidentes están de una u otra forma, la gran mayoría de los 5 últimos están involucrados en actos de corrupción. Unos estuvieron presos, otros están con orden de captura, otros están fugados y otros están bajo eterna sospecha, ¿no? Excepto el único que hay que reconocerlo, Valentín Paniagua, que no está con nosotros, pero es el único expresidente que no se le ha cuestionado. Gracias. Perdón, me envió una interrupción el congresista Ceballos. Saludos, doctor Bernales. 3 temas muy puntuales. Apegado a la referencia histórica que usted nos ha brindado esta mañana, usted nos indicaba de que en la posición del expresidente Fujimori no pasaba por él el tema de intervenir el Senado. Sin embargo, sí, malas influencias lo determinaron a ello. Sin embargo, ¿cómo concatenar ello con que en el Congreso Constituyente Democrático finalmente se determine por la unicameralidad? Y es más, es importante este dato histórico, señor Bernales, porque cualquiera que sea el procedimiento de reforma en el Parlamento, esto pasa por la decisión de Fuerza Popular. Y entiendo yo que ellos están muy apegados a esta premisa constitucional de la unicameralidad. Pues es necesario un poquito profundizar la referencia histórica para destrabar, si cabe el término, esta premisa. Lo segundo, usted ha puesto mucho énfasis en la composición del Senado. En el texto anterior, la única diferencia, entiendo yo, que era la edad.
Sin embargo, de los 6 proyectos que han alcanzado a esta comisión, hay 2 innovaciones, ¿no? Una, por ejemplo, es tener experiencia como congresista o diputado, o la segunda, tener algún tipo de formación académica profesional. Pues, ¿cuál es su sentido, su parecer? Coincidimos con usted que hay que mejorar la calidad de representación. Sin embargo, ¿qué característica o requisito adicional a lo que históricamente ha sido regulado constitucionalmente en el país sería necesario? Y un tercer y último tema, señor Bernales, es en el tema presupuestal. Domingo García Belaúnde ha indicado que la democracia cuesta. Y efectivamente el Senado nos va a costar. Pero quizás sea la traba que genere mayor controversia ante la opinión pública. Entonces, optimizar gastos, acudir a una reingeniería administrativa, o sea, ¿cómo reposicionar esta inicial objeción que pueda de una u otra manera detener la evolución de esta reforma constitucional? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista Ceballos. Senador Bernales. Sí, voy a solicitarle al congresista Quintanilla que me refresque un poco sus 3 posiciones porque estoy muy influenciado por lo que ha dicho el congresista Quintanilla, por favor. Sí, era respecto al gasto y la austeridad del Congreso. El autogolpe del 92 se basó precisamente en que se decía que gastaba mucho. 2, el problema es que la elaboración de las leyes era demasiado lenta, eran 2 cámaras y eso postergaba resolver los temas con urgencia. Y tercero, el tema de los partidos políticos, si deben inscribirse con firmas o deben inscribirse respetando los reglamentos. Gracias. Bueno, en la primera cuestión es evidente que en 1992 el costo de los representantes y del Congreso en general, realmente con 840 millones, era ciertamente ínfimo. A mí como senador se me pagaba 2.000 soles mensuales. 2.000 soles mensuales, ¿no? Mi sueldo en la universidad era mayor que en el Senado, que me pagaba 6.000 soles la universidad, y yo por eso podía vivir bien por lo que me pagaba la universidad, ¿no? Y no lo que me pagaba el Senado, que eran solo 2.000 soles. El número de asistentes que teníamos era simplemente cada senador, cada diputado proponía su composición, era un total, aparte del chofer, de 3 asistentes, y yo particularmente nunca escogí partidarios, sino mis exalumnos universitarios, y trabajé todo el tiempo con ellos, y el trabajo fue ciertamente excelente. Entonces, el primer argumento no creo, porque además el costo de la unicámara ha ido creciendo exponencialmente con relación a los 840 millones, y hoy en día son cerca de 4.000 millones, ¿no es cierto? De manera que fácilmente esos 4.000 millones podían redistribuirse entre 2 cámaras sin costo adicional. Por otro lado, el hecho de que había demora en la aprobación de las leyes, todo depende del cristal con que se miren las cosas, porque los proyectos de ley que venían con carácter de urgencia por parte del Ejecutivo automáticamente eran los que tenían prioridad y los que primero se discutían y se aprobaban y subían rápidamente al Poder Ejecutivo. Y la verdad es que el número de leyes observadas, que se compare las leyes observadas durante el periodo bicameral con el unicameral, y verá usted que el número de leyes observadas durante el proceso o el periodo unicameral es inmensamente mayor con relación a las observaciones que venía el Ejecutivo durante el periodo en que funcionó este Congreso unicameralmente bajo el periodo del gobierno de Fernando Belaúnde y de Alan García. Entonces yo creo que más bien todo golpe de Estado viene acompañado de ciertos argumentos ad nomine, es decir, argumentos que ponen el énfasis en aquellas cosas que pueden impactar. Y claro que impactaban, ¿no? Según las encuestas del gobierno de Fujimori dio el golpe de Estado y tuvo un apoyo de 80% de la población. No podemos sentirnos orgullosos de ese respaldo. Algo pasó, se manipuló, dábamos una mala imagen, es algo que debe investigarse y en profundidad. Pero el hecho concreto es que los argumentos fueron muchos ad nomine. También usted me ha preguntado que aclare y precise la responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad política de Fujimori en el golpe de Estado, pero la responsabilidad disminuye porque no olvidemos que el Congreso Constituyente comenzó a funcionar 8 meses después del golpe. 8 meses después del golpe.
Y cuando se constituyó el Congreso Constituyente tenía una composición distinta, y yo lo que he citado son las evidencias que tengo personales de cómo en esos 8 meses creció enormemente la influencia de Montesinos sobre Fujimori. Influencia que, dicho sea de paso, comenzó apenas fue elegido, porque no olvidemos que apenas elegido, Fujimori estaba hospedado en el Hotel Crillon, donde se reunía, entre otras personas, conmigo. Y un buen día llegué y Fujimori había desaparecido. Y estaba desaparecido durante una semana y nadie sabía dónde estaba. ¿Qué había pasado? Montesinos lo había raptado, lo había llevado al club militar de la avenida Salaberry, sin informar a nadie. Y estuvo durante una semana sometido a la influencia del grupo de oficiales de Montesinos. La responsabilidad de Montesinos en ese periodo ya era muy fuerte y determinante, y no creo estar ni exagerando ni mintiendo, porque inclusive el propio vicepresidente Máximo San Román era un hombre cuya preocupación aumentaba por el hecho de la influencia creciente que Montesinos tenía en las decisiones del gobierno. De manera que lo cito y asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo, pero lo digo porque he sido testigo de excepción de conversaciones que he sostenido en ese periodo con el propio presidente, con los ministros salientes de Defensa y de Marina y con el canciller de la República desde entonces, que era Carlos Torres y Torres Lara. La última cuestión que usted me plantea, quiero decirle que hay experiencias interesantes y con esto también respondo a algo que ha planteado la congresista Alcorta. Yo no soy partidario de una lista cerrada. Creo que hay experiencias como, por ejemplo, las que se han puesto en práctica en los Estados Unidos en las últimas elecciones, inclusive ya con Obama, en la cual se abre una inscripción de ciudadanos bajo un periodo determinado. Y estos ciudadanos adquieren por esa inscripción el derecho de ir a votar por los candidatos que se le ofrecen, de tal manera que no es que la cúpula partidaria impone un candidato en una lista cerrada, ¿no? Bueno, pero estoy citando el ejemplo de los Estados Unidos, que me parece una experiencia práctica democrática de abrir y decir, tú ciudadano, tú eres simpatizante del Partido Republicano Demócrata, inscríbete, ven y vota para que tú determines quiénes quieres que sean los candidatos. Me parece que es una solución que puede resolver el problema. Sí. Gracias, presidente, gracias, senador. Pero justamente eso viene a ser prácticamente lo mismo. Una lista abierta donde el partido tiene que tener la responsabilidad de escoger bien, seleccionar bien. Es eso, exactamente lo mismo. La diferencia que la ciudadanía, la propuesta que usted hace que en Estados Unidos es más grande. Pero una lista es para que cuando se mete la lista, el ciudadano vote por ese partido y por la gente que quiere ese partido, porque debe estar bien seleccionado. Necesariamente, porque en esos partidos los militantes del partido tienen el derecho de presentar candidatos. ¿Ya? Bien, entonces eso puede resolver en parte lo del voto preferencial, porque el voto preferencial podemos ser beneficiados, pero también podemos ser perjudicados. Yo recuerdo que una elección que creo que fue la del 85, yo tenía 146.000 votos comunicados por el Jurado Nacional, a la hora de publicar los resultados tenía 111.000. Me habían virlado más de 30.000 votos. ¿Quién me virló esos votos? Los personeros, pues, de los otros partidos de la alianza. ¿Por qué? Porque no querían que alguien que no era marxista como yo tuviese más votos que los otros. O adentro. Bueno. Muchas gracias, perdón, doctor Bernales. Las preguntas del señor Ceballos. Congresista, ¿me vuelve a hacer el resumen, por favor? Muy simple. Sí, le hablaba primero sobre el dato histórico, ¿no? De esa decisión del presidente Fujimori, influenciada, pero que luego fue ratificada por el CCD. Ya, correcto. Una. Lo segundo era el tema de la composición, o sea, cómo mejorar la calidad de la representación. Y lo tercero, creo que también lo he contestado, era el tema presupuestal. Bueno, la calidad de la representación es ciertamente un problema, porque si el partido se inscribe en un vientre de alquiler, que es lo que abunda, si el partido no tiene porcentaje suficiente de militantes, tiene que acudir a invitados. Los invitados no llegan solos, llegan con sus propios intereses personales, llegan con plata en el bolsillo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen campaña propia. En los medios de prensa regalan refrigeradoras, regalan cocinas, regalan plata.
¿no es cierto? Entonces es evidente que el voto preferencial termina siendo un elemento de corrupción, ¿no? El que tiene plata o el que es conocido, ese sale y desplaza a otras personas que tienen mejores calidades personales. Entonces, yo creo que el voto preferencial tiene que estudiarse y si se permanece, tiene que establecerse con muchas cláusulas de rigidez que impidan que finalmente el partido no pueda controlar, no tenga mecanismos de control sobre los que vienen por el voto preferencial. Y por otro lado, usted ha dicho algo muy cierto, para la inscripción de un partido no basta presentar un número de firmantes. También la ley establece, y no sé si seguirá estableciendo, la necesidad de identificar locales.